Cordial saludo, sean todos bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos de los principios de la etnoeducación. Ok, los principios de la educación vienen del desarrollo y comprensión de la cultura nacional y la diversidad étnica como fundamento de la unidad de la nación. Esto según lo establecido en nuestra Carta Magna en el año 1991, en el cual se dice que Colombia es un estado-nación multicultural y pluriétnico, reconociendo 6 culturas que permanecen en nuestro territorio. Entre ellas se concentran en su gran mayoría blancos y mestizos, la comunidad indígena, seguido de las comunidades afrocolombianas, las comunidades raizales y palenqueras, y por último la comunidad gitana la mal llamado gitana y la comunidad rom o comunidad rom. La educación, si bien es para todas las poblaciones étnicas, es un derecho colectivo y no individual. Es decir, por el hecho de que se permita en el aula que un estudiante perteneciente a estas etnias tenga acceso a la educación, no quiere decir que se esté llevando a cabo ese proceso etnoeducativo. No, se supone que la etnoeducación es el proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo con los diferentes grupos multiculturales que están en nuestro país. Ante esto, los principios de la etnoeducación son los siguientes. En primera instancia tenemos la integralidad, es decir, educar a los estudiantes sin desarraigarse de su cultura. ¿Y qué implica la cultura? Su ambiente, atendiendo a las problemáticas, oportunidades, condiciones y demandas del contexto, junto con su entorno, el lugar donde desarrollan las clases, sus creencias, su fe, su religión, sus tradiciones, sus procesos sociales y productivos, que serán aquellas costumbres que ellos tienen en casa, en las aulas y que se practican constantemente. Uno de los más importantes principios de la etnoeducación, que si bien no es el centro de todos los principios, pero es bastante importante para el desarrollo de esta, será la diversidad lingüística. Y la diversidad lingüística permite descubrir la cosmovisión de las comunidades indígenas. Y no solo descubrir, sino como etnoeducador, como docente, realizar procesos multiculturales e interculturales en las aulas, estableciendo el bilingüismo y en su caso, si es docente de una lengua extranjera como el inglés, el el multilingüismo, conociendo la cosmovisión de las comunidades, sus saberes y conocimientos occidentales a través de de la diversidad lingüística de su lengua, es preciso consolidar un proceso de enseñanza y aprendizaje idóneo que permita formar seres íntegros en la educación. Seguimos con la autonomía. Y en cuanto a la autonomía, pues si bien se dice que estas poblaciones tienen libertad para llevar a cabo su proceso etnoeducativo, se trata de crear conciencia étnica en la sociedad y en su sociedad acerca de lo que se vive tanto en el mundo occidental como los resguardos indígenas o en las comunidades afro y raizales o en el entorno en el cual se desarrollan los ROM. Es decir, no inhibirlos del pensamiento occidental, pero tampoco condicionarlos a que piensen como la gran mayoría, porque de lo contrario no habría cultura y se homogenizaría esta, lo cual no se quiere hacer en este bello país. En ese orden de ideas contamos con la participación comunitaria, que será el desenvolvimiento en la sociedad, atendiendo a esa autonomía, es decir, es complementario con esa autonomía, con su identidad, con su razón de ser, con sus capacidades para ser, convivir y hacer, no solo en el aula, sino en la sociedad, y cómo se aplican los conocimientos aprendidos en cada uno de los procesos sociales en los que son agentes activos. Seguidamente contamos con la interculturalidad, que ya será el conocimiento de la cultura y otras culturas, por supuesto, a través de la interacción social. Esto va a permitir enriquecer
La cultura, por ejemplo, el establecer diálogo de las comunidades palenqueras con la comunidad indígena, se va a enriquecer la cultura. Se pueden evidenciar diferentes acciones que practican ambas comunidades o que tienen en común el proceso de cómo se puede llevar a cabo su apropiación, los elementos, entre otras cosas. Porque de eso se trata la interculturalidad, de conocer otras culturas, de establecer diálogos y relaciones fortuitas con estas que nos permitan seguir preservando nuestra cultura y enriquecerla, por supuesto. Tenemos también la flexibilidad y al hablar de flexibilidad, se trata de la construcción de procesos etnoeducativos en los cuales se reconozca la educación diferenciada, es decir, que no se homogenice la cultura, tener en cuenta la diversidad cultural, la libertad de pensamiento, porque muchas veces los docentes, al estar en las aulas, como ven que la mayoría son mestizos y blancos, que son la población mayoritaria aquí en Colombia, desconocen esa diversidad cultural y tratan de homogenizar la identidad en un sentido global que ya connota, eh, ya connota el comportamiento, el conocimiento y muchas actividades de las cuales hace una persona propia, perteneciente a una comunidad, perdón, al inhibir su desarrollo en un entorno pluricultural y pluriétnico y multicultural. Ante eso también tenemos la progresividad, que será el desarrollo del conocimiento a través de la cultura. O sea, ¿cómo puedo transversalizar el conocimiento occidental con los saberes que ellos cuentan? Porque si bien las comunidades indígenas, esa es una de sus preocupaciones, porque nosotros como docentes vamos al aula a orientar contenidos conceptuales o procedimentales en su defecto, teniendo en cuenta la cultura occidental. Y muchas veces inhibimos esos saberes, valga la redundancia, los sabedores indígenas, que es cómo tejer, cómo preparar de pronto, cómo preparar sus alimentos, cómo pescar, cómo cazar, cómo llevar a cabo unos ritos. Entonces de eso se trata la progresividad en la educación como principio, saber transversalizar los saberes. Por supuesto que al transversalizarlo se debe interdisciplinarizar e intradisciplinarizar, teniendo en cuenta lo que quiere la comunidad y lo que se postula en la cultura occidental y viceversa. Ya para finalizar, pues se tiene la solidaridad, por supuesto, que será articular estos patrones educativos a todos estos contextos culturales y ambientales en los cuales se presta el servicio de educación, a los cuales los niños acceden por derecho. Y no solo se trata de articular, se trata de adaptarse y de adaptar nuestro proceso de enseñanza, nuestro rol docente a las condiciones, demandas y oportunidades del contexto que necesitan estas comunidades, cómo es su desenvolvimiento, hacia qué objetivos debemos focalizar nuestra enseñanza. Todo esto, por supuesto, en la educación se debe tener presente la salud, que es un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución, la cultura, que es donde me voy a desenvolver como docente, qué acciones debo llevar a cabo para apropiarme de esta o para ser aceptado en en esta, perdón. El medio ambiente, que ya será el entorno en el cual se va a crear este conocimiento y el sector político. Todo esto constituye una relación intercultural holística que permite la diferenciación de las culturas, sobre todo en la parte política, que es un aspecto bastante importante, porque no se legisla de la misma forma y cada una de las comunidades en su autonomía para llevar a cabo este proceso educativo también tendrán autonomía para desenvolverse en otros ámbitos sociales. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, se hayan sentido cómodos, hayan entendido totalmente. Recuerden dar like, suscribirse si desean más contenido del canal. Todo esto en nuestra misión como docente lo hacemos es para transformar la educación en las aulas y aportar un granito de arena en esta sociedad.
Muchas gracias.